Harry Houdini dijo: «Soy un gran admirador del misterio y la magia». Fíjense en la vida, todo es misterio y magia. Sé lo que están pensando, que eso se parece mucho al misterio y la magia que hay por todos los rincones de nuestros mercados financieros y de nuestras economías, en las que hay que saber sacarse un conejo de la chistera para escapar a las irrompibles cadenas del fraude bancario sin que importe toda la riqueza que sus trucos hacen desaparecer. Mi adorable ayudante Stacy, a la que aún no he cerrado en dos mitades, continúa contándoles. Gracias por no cerrarme en dos mitades. Empezamos con uno de los muchos misterios que tenemos, el misterio de la desaparición de las subidas salariales. La proporción de los ingresos de las empresas destinados a los trabajadores ha caído más de lo que cabría esperar a juzgar por el endurecimiento del mercado laboral, declaró Lawrence Katz, experto en economía laboral de la Universidad de Harvard. Más bien estamos viendo una disminución de la capacidad de negociación por parte de los trabajadores. Está claro que los salarios disminuyen en todo el mundo, por lo menos en el mundo occidental. Por ejemplo, en el Reino Unido han caído un 10% desde el 2007. Como consecuencia de todas estas tendencias, la proporción de los ingresos de las empresas que van a parar a los trabajadores ha caído a su menor nivel desde el año 1951. El Instituto sobre Políticas Económicas ha descubierto que desde el año 2000 el descenso de la proporción de los ingresos que destinan las empresas a sus empleados les cuesta a los trabajadores 535.000 millones de dólares al año, lo que es lo mismo 3.770 dólares por trabajador. Sí, las empresas no quieren pagar a sus trabajadores porque sus ingresos están vinculados a la manipulación del precio de las acciones que se llevan a cabo, basándose en el hecho de que los costos son bajos porque no quieren pagar a sus empleados. Hablando de magia, esto es como el truco de la copa y la bola. Tenemos tres copas y una sola bola. Los salarios son la bola que está escondida bajo una de las tres copas. Una de las copas es el Banco Central, que mantiene los intereses en el 0%, lo que implica que el poder adquisitivo de los salarios no deja de bajar. Otra copa a la que la bola parece que no llega nunca son las empresas que manipulan la economía para que la emisión de moneda por parte de la Reserva Federal no llegue a los bolsillos de los trabajadores, lo que genera una nueva realidad económica fabricada gracias a la ingeniería financiera, con subidas del precio de los activos pero no de los salarios. Ese es el truco clásico del siglo XXI. Y la tercera copa es la desaparición total de la capacidad de negociación por parte de los trabajadores desde que Margaret Thatcher y Ronald Reagan impusieron la idea de que los trabajadores no tienen derechos. Yo siempre digo que si los bancos centrales pueden manipular las tasas de interés, entonces los trabajadores deberían poder negociar subidas salariales. Pero si se mantiene una cosa, el privilegio de los bancos centrales, y se elimina la otra, los derechos de los trabajadores, así no hay economía que funcione, es más bien una crueldad. Hablando de entretenimiento y de trucos de magia, una de las razones por las que, según la noticia, el trabajador medio no tiene derecho a recibir subidas salariales es por culpa del concepto de los trabajadores y los ejecutivos estrella, a los que las empresas pagan cada vez un mayor porcentaje de los beneficios. Se trata de un modelo propio de Hollywood, que se ha trasladado a la banca, al sector minorista y a todas las industrias. Es una reminiscencia de la época medieval. Sí. Las estrellas de la era moderna son lo que antes se llamaban duques, señores feudales, barones. En definitiva, todos aquellos que están próximos a la emisión de moneda y que se han incorporado a la cleptocracia para poder tener acceso a la generosidad del rey, que en este caso es Janet Yellen o Mario Draghi. Pero salvo que uno crea que el terrorismo financiero puede compararse con lo que hace George Clooney, aquí el término estrella no es que tenga demasiado sentido. Hay un gráfico que refleja el misterio del índice de participación, que no ha dejado de caer en los últimos tiempos. Iba a traerlo impreso, pero es que nuestra impresora tardaba como media hora en imprimirlo, así que al final he desistido. Aquí pueden verlo nuestros espectadores. Queda claro que el índice de participación se ha desplomado. Muchos dicen que esa caída se debe a que los miembros de la generación del baby boom ya han empezado a jubilarse, que es tan sencillo como eso, pero no, la cosa es un poco más complicada, porque el índice de participación en la economía de las personas en edad de trabajar disminuye a pasos agigantados. Aquí tenemos una respuesta que explica en parte por qué pasa eso. Las mujeres estadounidenses expulsadas del mundo laboral. El 64% de las mujeres japonesas en edad activa tiene trabajo, mientras que en Estados Unidos la cifra es del 63%. Esta es la primera vez que la proporción de mujeres en edad activa con un puesto de trabajo es mayor en Japón que en Estados Unidos, cuando en el país nipón las mujeres siguen teniendo un papel bastante más tradicional. Vamos a ver cómo sigue la noticia. En 1990, el índice de participación de la mano de obra femenina en edades comprendidas entre los 25 y los 54 años era del 74%, el sexto mayor de 22 de las economías más avanzadas
del mundo. En el 2010, después de que otros países adoptaran y expandieran sus políticas para la conciliación entre la vida laboral y familiar, Estados Unidos había caído al puesto 17, lo que para los investigadores Francine Blow y Lawrence Kahn de la Universidad de Cornell constituye un vuelco radical. O sea que en Europa, gracias al socialismo, entre comillas, las mujeres pueden volver al trabajo bastante rápido. En cambio, en Estados Unidos, el costo de criar a los hijos se ha disparado en comparación con la evolución del salario mínimo o de los salarios en general. El nacimiento del estado de vigilancia, que ha arrebatado a los estadounidenses su derecho a la privacidad y su derecho de reunión, ha coincidido con ese desvanecimiento de los derechos humanos y de los derechos de los ciudadanos. Y paralelamente a eso, se ha producido también un desvanecimiento de los derechos de las mujeres. El movimiento feminista de los 70 tenía buenas perspectivas, pero también se ha desvanecido, al igual que los derechos humanos y los de los ciudadanos. En Japón existía una política destinada a que las mujeres se incorporaran al mercado laboral. Hay una cosa que las mujeres japonesas tienen en las estadounidenses no: apoyo financiero a las madres que acaban de dar a luz. Estas mujeres tienen derecho a 58 semanas de baja por maternidad, 26 de las cuales son remuneradas. Los padres también tienen derecho a la misma baja, aunque solo el 2% la solicita. En cambio, en Estados Unidos el número de semanas es 0. Se trata del único país desarrollado en el que las mujeres no disfrutan de un solo día de baja por maternidad. Los padres y madres de Estados Unidos no disfrutan de sus beneficios sociales si no es su empresa a la que se los ofrece. Unos 43 millones de trabajadores estadounidenses, la mayoría de ellos pertenecientes a la escala salarial más baja, aseguran no disponer de una baja remunerada. Esa baja no solo podría servirles tras el parto, sino también cuando el niño está enfermo, cuando la escuela lo envía a casa, etc. Pero no, en ninguna de esas situaciones tienen derecho a una baja remunerada. Bueno, por lo menos no les pegan un tiro. Ese es el argumento que utilizan muchos. No les ofrecemos una baja remunerada, no les damos un solo día libre, no pueden contraer una baja por maternidad, pero al menos a su hijo no lo han asesinado. Tienen que aprender a valorarlo. Bien, vamos a ver ahora un tuit de Josh Brown. Desglose de los activos inmobiliarios en manos de los ciudadanos más ricos que murieron el año pasado. Y es que en Estados Unidos, cuando la gente fallece, Hacienda se queda con sus activos inmobiliarios. Ahí es cuando hacen el desglose de a dónde va a parar el dinero, qué es lo que han dejado en herencia y etc. En el 2014, los 345 expedientes más importantes relacionados con el impuesto sobre bienes inmuebles contenían de media 171 millones de dólares en activos. Aquí tenemos un desglose de esos activos. Si he querido sacar el tema es por intentar resolver el misterio de por qué todo el mundo es pobre, salvo la élite del 1%, que sigue distanciándose de todos los demás. Por ejemplo, George Bush aplicó una política de expansión de Fannie Mae y Freddie Mac por aumentar el número de familias con una vivienda en propiedad, mientras que en el Reino Unido se anima a todo el mundo a subirse a la llamada escalera de la propiedad. Pues bien, ¿ves esta barra verde, la más pequeña de todas? Es la que corresponde a la vivienda personal, que representa menos del 3%. Es decir, que esas personas fallecidas tenían invertido menos del 3% de su riqueza en su vivienda. Como vemos, la mayoría la tenían invertida en acciones de capital cerrado y sobre todo en acciones con cotización en bolsa. Sí, yo llevo años diciendo que la única forma de aportar un poco de ecuanimidad a la economía es creando algún tipo de cuenta individual de pensiones en la que todo el mundo reciba una parte de las acciones y los bonos asegurados en Wall Street. Se dejaría de lado un 1 o un 2% y ese dinero se depositaría en esas cuentas. De forma que la riqueza que han fabricado los banqueros centrales y que manipula Wall Street, al menos se distribuiría un poco. Porque, como demuestra este gráfico, la vivienda por sí misma no es una forma de acumulación de riqueza, mientras que la economía de las finanzas, los seguros y el mercado inmobiliario sí que lo es. Eso es lo que habría que hacer para conseguir un poco de ecuanimidad financiera en esta economía. Pero no. Preferimos obsesionarnos con el precio de la vivienda, que, como demuestra claramente este gráfico, no es lo más adecuado si queremos tener una economía equilibrada. Bueno, también hay otros activos y consorcios inmobiliarios. A eso es a lo que se dedican, a cobrar alquileres e invertir en empresas, no en vivienda privada, porque la vivienda privada es un activo que se desprecia, mientras que el precio del resto de los activos aumenta. Por ejemplo, cuando se invierte en acciones de una empresa, se invierte en el crecimiento de dicha empresa. También resulta difícil cubrirse frente a los altibajos del precio de la vivienda, mientras que con los activos financieros uno puede cubrirse fácilmente cada año al 1 o al 2%, mitigando el riesgo negativo. Y a menor riesgo, mayor recompensa. Robert Shiller introdujo para sus clientes minoristas un método para cubrir los altibajos del precio de la vivienda, pero creo que no les ha ido demasiado bien. Seguramente porque llegaron tarde, cuando los precios ya se habían desplomado.
El caso es que, al igual que sucede con el índice de participación, la proporción de estadounidenses propietarios de su vivienda también cae en picado. Y ahora se sitúa en mínimos históricos, mientras los ricos cada vez se enriquecen más, gracias a los consorcios inmobiliarios que se dedican a alquilar viviendas precisamente a los estadounidenses de a pie. Otro misterio relacionado con estas crecientes desigualdades de riqueza e ingresos y con la concentración de riqueza en manos de la élite más selecta es el que vemos en este gráfico del Banco de Inglaterra titulado El tamaño de los sistemas financieros. En el caso del Reino Unido se ofrecen datos de 1958, 1978 y el 2013. Pues bien, en el tercer año de referencia vemos claramente una explosión del sector financiero que alcanza una proporción mucho mayor que los sectores financieros de Estados Unidos, Francia, Japón y Suiza en el mismo año. Aquí tenemos el parásito, la cadena irrompible de la que solo Houdini puede escapar. Sí. Creo que a Houdini lo tiraron esposado desde un puente en Londres. Bueno, creo que fue en Nueva York. El caso es que este gráfico resulta muy interesante. El Reino Unido tiene la intención de privatizar la sanidad pública, que es algo que a mucha gente le parece que atenta contra la sociedad y la cultura británicas. Pues bien, una forma de conseguirlo es empaquetando esos seguros de protección de pago. ¿Te refieres a la iniciativa financiera privada? Eso, perdón, a la iniciativa financiera privada. Los empaquetan en el FTSE y consiguen una rentabilidad del 6 o el 7%. Sí. Mientras que si depositamos nuestros ahorros en el Banco de Inglaterra, la rentabilidad no llega al 1%. O sea, que al final el gobierno está pagando un 6,5% a los mismos que están ayudando a desmantelar la sanidad pública. Mucha gente piensa que el hecho de que los ricos cada vez sean más ricos es un misterio, un truco de magia. Pues bien, la razón la has explicado tú muchas veces en Kaiser Report, aunque creo que hoy todavía no lo has mencionado. Lo que les permite enriquecerse cada vez más es la capacidad que tienen de trasladarle el riesgo al ciudadano de a pie, que es lo que hace este sector financiero de tamaño tan desproporcionado. Transferir el riesgo al resto de la población. Vamos a ver qué dice el Banco de Inglaterra al respecto. Mientras los ciudadanos británicos ganan aproximadamente 1 billón de libras al año, los balances generales de las entidades financieras del Reino Unido ascienden a unos 20 billones, una cifra mucho mayor que en Estados Unidos, Francia o Japón. Este sistema financiero desproporcionado tiene el mismo aspecto que el sistema financiero de Islandia antes de que saltara por los aires. Hay un truco de magia muy famoso y muy antiguo que se llama el sueño del avaro. Pueden buscarlo en Internet. Es una bonita forma de agarrar dinero del aire. Seguro que sale Mark Carney. En fin, tenemos que irnos. ¡No me cierres en dos mitades, no! Pero si no te va a doler nada. No se pierdan la segunda parte, solo tenemos a una Stacy. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Es hora de viajar al subsuelo y hablar con Sam Lee, de Bitcoin Group, empresa dedicada a la producción de bitcoins que próximamente saldrá a bolsa en Australia. Sam, bienvenido a Kaiser Report. Gracias por invitarme. Muy bien, vamos a hablar primero del Bitcoin, que parece estar experimentando un importante incremento de su precio. ¿Nos espera una nueva tendencia alcista en el precio del Bitcoin? Yo creo que sí. Para los productores de bitcoins como nosotros, el futuro es muy halagüeño, porque nuestra rentabilidad viene determinada por el valor del bitcoin. Bien, hablemos un poco de Bitcoin Group. Por favor, cuéntenos brevemente en qué consiste. Desde luego, Bitcoin Group es una empresa dedicada a la producción de bitcoins que lleva activa desde septiembre del año pasado y que tiene varios objetivos en mente. Empezó con un par de inversores sofisticados que estaban muy interesados en el Bitcoin y que creían en el cambio que puede aportar esta divisa digital descentralizada. A partir de ahí fuimos creciendo poco a poco para crear una operación de producción que funciona por encima de los 6 petahashes de capacidad, el equivalente a más de 6.000 unidades gestionadas a través de 7 webs diferentes en 3 países distintos. Todo esto es muy interesante porque se trata de la primera empresa dedicada exclusivamente al Bitcoin que sale a bolsa. La gente debería entender que, al igual que antes muchas empresas dedicadas a la extracción de cobre, oro, plata o petróleo salían a bolsa, ahora tiene todo el sentido del mundo que también lo haga una empresa dedicada a la producción o extracción de bitcoins, la divisa del nuevo milenio. Tengo entendido que han tenido que superar una serie de obstáculos para poder salir a bolsa. ¿Puede hablarnos un poco al respecto? Sí, la ASIC, la Comisión Australiana de Valores e Inversiones,
se dedica a regular el mundo de la inversión para garantizar que los pequeños inversores no se vean estafados por comentarios equívocos. Por eso, nosotros hemos trabajado codo con ellos para asegurarnos de que entendían nuestro modelo de negocio y demostrar que la oportunidad que ofrece nuestra empresa se ajusta realmente a las expectativas. Tengo entendido también que en su modelo de negocio, una parte importante de la producción va destinada a... Bien, ya lo he hablado con usted anteriormente. Siento que la pregunta esté tan mal formulada, pero creo que sabe a qué me refiero. ¿Puede hablarnos al respecto? Claro, dedicamos el 1,57% del ecosistema de producción del Bitcoin y operamos apartados del fondo de producción para estabilizar la generación de ingresos. Actualmente utilizamos el fondo chino Fishpool porque el 98% de sus equipos de producción se basan en el acceso al hardware y a la electricidad, lo que supone la opción más razonable de todo el sector en términos de costos. Entiendo, por tanto, que los costos energéticos son fundamentales en este negocio. Por ejemplo, las empresas de Islandia están recurriendo a la energía geotérmica que resulta muy competitiva. ¿Puede hablarnos un poco de ese lado del negocio y del hardware? Porque sé que hay muchas organizaciones que están recurriendo a un hardware más sofisticado. Puede decirse incluso que se ha iniciado una pequeña carrera armamentística en el mundo de la producción de bitcoins. ¿Cuán costoso es eso y qué futuro le espera al sector? Háblenos primero de los requisitos energéticos y luego del hardware. Tiene toda la razón con eso de la carrera armamentística en la producción de bitcoins, que se ha iniciado desde la llegada de la última generación de productores ASIC. En los últimos 10 meses hemos registrado un aumento de la dificultad del 2%, lo que ha convertido a la producción en un proceso mucho más previsible en lo que respecta a los ingresos esperados. Y en lo que respecta al hardware, hemos depreciado nuestros equipos durante los últimos 18 meses consecutivos, algo que nuestro modelo de negocio ya contempla y que, por tanto, ofrece una clara visión a los inversores de cómo se maneja la empresa. Antes de que se llegara al acuerdo para la salida a bolsa de la empresa, ustedes ya hicieron una oferta previa en Back to the Future. Sí, Una plataforma de micromecenazgo de capital a través de Internet dirigida por Simon Dixon, un buen amigo del programa. Y esto es algo así como una preoferta. ¿Qué acogida ha tenido la oferta? Tengo entendido que bastante buena, ¿no? desde luego. La plataforma anterior de Simon permitía promocionar los negocios entre su sofisticada red de inversores, lo que hizo posible que se recaudaran 3,2 millones de euros para Bitcoin Group. Lo que pasa es que hemos tenido tanto éxito que hemos tenido que retirar una parte sustancial para cumplir con la normativa de la ASIC, según la cual la proporción de cada sociedad vehículo no puede superar el 4,9% del valor en efectivo. O sea que para entrar en este mundo hay que superar numerosos obstáculos porque se trata de un entorno muy regulado. Sí. El Bitcoin está cuestionando gran parte de las bases y conceptos del modelo bancario, por lo que es responsabilidad del organismo regulador comprobar que todo se hace conforme a la ley. El problema es que el sector también presiona a nivel interno, porque intenta proteger sus intereses y el hecho de que una empresa como Bitcoin Group salga a bolsa puede suponer una amenaza competitiva para el resto. Sé que ustedes han despertado un gran interés en Nueva York y en todo el sector. De hecho, Microsoft acaba de llegar a un acuerdo con Ethereum, otra criptodivisa. ¿Qué opinión le merece ese acuerdo? A mí me parece verdaderamente constructivo y positivo para el mundo de las criptodivisas. ¿Qué le parece a usted?
Nosotros creemos que cuanto más conscientes sean y más participación tengan las empresas tradicionales, más fuerte será nuestro ecosistema. Por eso nos parece bien que Microsoft haya decidido participar en Ethereum. Y también recibimos con satisfacción a los bancos que han decidido involucrarse en la tecnología de la cadena de bloques. Todo eso lo que ayudará es a mejorar aún más la plataforma de confianza descentralizada y digital más grande y segura del mundo, algo a lo que también seguiremos contribuyendo nosotros como empresa dedicada en exclusiva a la producción de bitcoins. Percibo en su tono una pequeña batalla entre el Bitcoin, el padrino del mundo de las criptodivisas, y el resto, especialmente los bancos, que ahora pretenden introducirse en este negocio porque va a ayudarles a reducir costos. Aunque la historia nos ha enseñado que cuando un banco se ahorra costos, nunca traslada ese ahorro a sus clientes. Sí. Eso fue para lo que se creó el Bitcoin, para competir con los bancos. Y ahora los bancos que habían ridiculizado al Bitcoin empiezan a darse cuenta del valor de la cadena de bloques. Por eso han empezado a crear sus propias cadenas de bloques internas para ahorrar costos, pero eso no es lo mismo que el Bitcoin. El Citicoin, la criptodivisa del Citibank, no tiene nada que ver con el Bitcoin, ¿verdad? Exacto, porque no es una divisa descentralizada digitalmente y tampoco funciona a partir de una red anónima descentralizada. La palabra anónima puede dar un poco de miedo, pero eso es precisamente lo que hace que la red sea la más fuerte, porque le da a la gente la oportunidad de elegir. La plataforma de código abierto permite que la gente participe, y eso es precisamente lo que representa el Bitcoin. La verdad es que estoy muy orgulloso de pertenecer a este ecosistema y de que el Bitcoin no se desvíe de su propósito inicial. La actitud hacia el Bitcoin varía según el país. ¿Cuál es la actitud que hay en Australia? Porque con los bancos están teniendo una actitud que yo calificaría de conservadora. Sí. ¿Qué está pasando? ¿Han rebajado algo el tono? Bueno, están intentando trastocar el incipiente mundo de las criptodivisas y de la tecnología financiera. Al menos eso es lo que percibo yo desde dentro. Los bancos podrían haberles echado la culpa a los organismos reguladores por no haberles explicado claramente las consecuencias que se derivarían de tenernos como clientes. El caso es que prefirieron directamente iniciar una espiral de cierres de cuentas bancarias vinculadas a las empresas de nueva creación del mundo del Bitcoin y de las divisas digitales. El gobierno de Australia, a través de la Comisión Australiana para la Defensa de la Competencia y los Consumidores, envió a varios representantes a los bancos y les dijeron: oigan, este comportamiento va contra la competencia. Exigimos una explicación. Por eso me encanta Australia y me encanta la democracia. Bien dicho. Vamos a hablar de nuevo de los aspectos técnicos. Actualmente hay un debate abierto en el seno de la comunidad del Bitcoin, el tamaño del bloque. Cada 10 minutos se realiza una comprobación de las transacciones que se llevan a cabo en la cadena de bloques por medio de esa red descentralizada de computadoras de la que hablaba usted antes. Pues bien, esa comprobación se efectúa teniendo en cuenta las especificaciones de un tamaño de bloque concreto, que es precisamente lo que ahora se pone en duda. La parte más afectada por todo este debate son los productores. Como productores que son ustedes, ¿cuál es su postura en este debate sobre el tamaño del bloque? Por cierto, antes de dar su opinión, a lo mejor quiere ahondar un poco más en mi explicación sobre qué es el tamaño del bloque. Hay una serie de restricciones suaves fundamentales sobre la cantidad de transacciones que puede contener cada bloque, por lo que si el tamaño del bloque no se acaba incrementando, la utilidad del Bitcoin puede verse limitada, sobre todo si su uso y popularidad en todo el mundo siguen creciendo como hasta ahora. El tamaño del bloque tiene que aumentar, pero tiene que hacerse de manera consensuada en la comunidad. Nosotros apoyamos y estamos abiertos al diálogo con el resto de la comunidad de productores y desarrolladores para garantizar que el Bitcoin sigue manteniendo una red estable mientras es sometido a esos importantes cambios.
He de decir que habla usted como un director general. Hasta tiene la compostura de un director general. Y eso me gusta. Bien, por último, me gustaría hablar del gran número de órdenes de compra que se están llevando a cabo desde China. Ahí es donde radica ese aumento del precio, en el flujo de órdenes de compra que llega desde China. ¿Cómo se ven las cosas desde Australia, Sam? Yo diría que si miran a la evolución del Bitcoin en las 2 últimas semanas, verán que ha sido muy positiva en comparación con el dólar en los mismos mercados. Todos sabemos que gracias a la política de intereses cero, los mayores intercambios se realizan en China. Podría decirse que como el precio sube respecto al dólar, las personas que tienen balances en índices estadounidenses y que quieren trasladarlos a China tienen que llevar a cabo acciones de arbitraje, unas acciones que pueden realizarse para garantizar una adecuada gestión de la volatilidad y la capacidad de sacar beneficio del diferencial. Pero, Sam, nos quedamos sin tiempo, tenemos que dejarlo aquí. muy bien, Muchas gracias por haber estado en Kaiser Report. de nada, hasta la próxima. Esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser y Stacey Herbert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado Sam Lee de Bitcoin Group, que si todo sale como está previsto, saldrá a bolsa en Australia a principios de diciembre. Si quieren contactar con nosotros, escríbanos un tuit a Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós.